Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Juan José Barajas Martínez y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de juzgado en el Distrito Judicial Electoral Local número 6 en materia penal, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Abdiel Cruz, quien nos ayuda con la interpretación en lengua de señas mexicana para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del ISM. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual. Es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron en forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidor ante cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotar su tiempo, sonará un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se le solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Iniciamos con Berenice Díaz Pardo. Adelante, su cronómetro inicia a continuación. Encienda su micrófono, por favor. Buenas noches, mi nombre es Berenice Díaz Pardo, estudié la licenciatura y maestría en Derecho en Ciudad Universitaria. Cuento con estudios de doctorado en Ciencias Penales, sin contar aún con el título. Asimismo, tengo diversos cursos en justicia restaurativa, justicia terapéutica, perspectiva de género, trata de personas, derechos humanos, entre otros temas.
como meritoria más de 4 años en una sala penal, en donde aprendí a proyectar. Posteriormente, ocupé una plaza administrativa en el juzgado 45 penal, en donde hacía proyectos de sentencia, autos de plazo constitucional, órdenes de aprehensión, etc. Litigué en materia penal para el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Fui jefa de unidad departamental de seguridad en la comunidad para mujeres de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Asimismo, colaboré en la certificación de 2 comunidades de adolescentes ante la Asociación Americana de Prisiones, siendo el caso que en una de ellas me encargué de la sustanciación y explicación de estándares internacionales. Y desde 2016 a la fecha me desempeño como supervisora en la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México. Mis propuestas son: preguntar obligatoriamente en cada audiencia si alguno de los intervinientes padece de alguna discapacidad. 2. Exigir al Ministerio Público y a la defensa que justifiquen la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares o condiciones de la suspensión condicional del proceso propuestas, resaltando los tratamientos de adicciones y violencia. Y 3. Al tener certeza del incumplimiento de medidas cautelares o condiciones en contra de personas de grupos vulnerables, con ese enfoque diferenciado, revocar la libertad. Gracias, Berenice. A continuación, la propuesta de Nadia Hernández Jaimes. Encienda su micrófono, por favor. Gracias. Mi nombre es Nadia Hernández Jaimes. Mi trayectoria: tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, una especialidad en juicios orales y sistema procesal acusatorio, diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, amparo, justicia penal para adolescentes, ejecución de sanciones penales. Yo he ocupado, vengo de la cultura del esfuerzo porque ocupé inicialmente la plaza de secretaria, taquimecanógrafa. Posteriormente yo me titulo, soy proyectista en el juzgado tercero penal. Posteriormente ocupo también la plaza de secretario proyectista en la sexta sala penal. Posteriormente, en 2008, con el proyecto de justicia para adolescentes, ocupo la plaza de secretaria proyectista de sala, tanto en la primera como en la segunda sala. Actualmente soy juez interina en el Juzgado Único de Transición en materia de justicia para adolescentes. Dentro de mis propuestas está la capacitación de todos los operadores. Yo también he dado clases y yo he advertido que finalmente muchos de los problemas es porque no entendemos, por ejemplo, las teorías de la prueba o, por ejemplo, las nuevas teorías de género, o como también atender a la población vulnerable, indígenas o bien con personas con discapacidad. Entonces, para mí, una de mis propuestas es precisamente la capacitación para todos los intervinientes en el sistema. La segunda es la difusión del sistema a la población, porque entre más información se tenga, menos arbitrariedades habrá, porque conocerán sus derechos y sus obligaciones dentro del sistema penal acusatorio. Otra de mis propuestas, aun cuando directamente no es con nosotros, pero también es cierto que este dato es muy importante, porque hay 5 jueces por cada 100,000 habitantes, y lo que yo propondría sería más plazas de jueces para tener un mejor acceso a la justicia. Gracias. Gracias, Nadia. A continuación, Ana Karen Fuerte Piña. Buenas tardes, soy la licenciada Ana Karen Fuerte Piña. Estudié la licenciatura en Derecho en los años 2009 a 2012. Tengo una maestría en técnicas de litigación en juicios orales. Yo comencé a trabajar antes de terminar la licenciatura, ingresando a la segunda sala penal en justicia para adolescentes. Posteriormente, debido a mi constante actualización y compromiso, adquirí la experiencia requerida para asumir el cargo de secretaria auxiliar judicial, primeramente con juez de ejecución en materia de adolescentes, posteriormente con juez bifuncional, que se refiere a la etapa de control y de
de enjuiciamiento en materia de adolescentes y actualmente me desempeño como secretaria auxiliar judicial de juez de enjuiciamiento en materia penal para adultos. Dentro de los cursos que he tomado son, entiendo yo, temas actuales como es la violencia digital, que son los dilemas actuales que nos llevan, sobre identidad sexual, sobre jóvenes en riesgo, sobre protección de derechos humanos, valoración de pruebas y del sistema acusatorio en general. Dentro de mis propuestas, más allá de propuestas, son compromisos que adquiere uno para el cargo, que son una justicia con profesionalismo y objetividad, así como imparcial y obviamente también con feminismo, pero real, no ideológico. Gracias, Ana Karen. A continuación, Fernanda Bojorquez Álvarez. Su micrófono, Fernanda, por favor. Soy Fernanda Bojorquez Álvarez, candidata a juez penal de la Ciudad de México. Soy licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Sonora. Cuento con 2 maestrías. Obtuve el grado por la maestría de Derecho Procesal Penal con enfoque al sistema penal acusatorio. También he visto la necesidad de que nuestro servicio sea profesionalizado y por ello es que acudí a diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para estudiar, para ser participante en cursos, especialidades, algunos diplomados. Mi trayectoria ha sido trayectoria profesional, ha sido en el Poder Judicial, la mayor parte. Empecé en el estado de Sonora, en el juzgado civil como meritoria, después hubo la oportunidad y fui secretaria ejecutiva. De ahí a también otra oportunidad que se presentó por la creación de un tribunal unitario. Trabajé en ese tribunal unitario como oficial judicial. Posteriormente me trasladé a la Ciudad de México y aquí ingresé al Poder Judicial de la Ciudad de México, inicialmente en el Juzgado Quinto Penal como secretario proyectista, después como secretario actuario en el Juzgado 40, ocupé una licencia en el Juzgado Séptimo Penal. Actualmente funjo como secretaria de acuerdos de un juzgado penal en el Reclusorio Norte. Conozco las necesidades del sistema y por eso es que quiero participar en esta elección para aportar a beneficiarlo. Muchas gracias, Fernanda. Les recuerdo que antes de sus intervenciones y después de escuchar su nombre, enciendan el micrófono, por favor. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro. Las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica de la materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en un sobre cerrado y firmado, el cual procederé a abrir. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicaría la perspectiva de género en su labor? Empezamos con Fernanda Bojorquez Álvarez. Adelante, Fernanda. Bueno, sería aplicar la misma ley para todos, pero tomando en consideración las circunstancias específicas que como
como mujer se tiene, ¿no? Porque siempre ha sido un grupo vulnerable y como jueces siempre debemos de ver qué es lo que, ver el asunto desde lo particular y también en lo general, ver cómo podemos beneficiar a esas mujeres, a esos grupos vulnerables y para que se brinde una protección amplia y que se satisfagan y se respeten, se restauren, ¿no?, los derechos humanos, tanto de la parte ofendida y también considerando que se pueda dar una protección amplia a la persona que se está viendo, que se está considerando como imputada. Sería esa mi respuesta. Gracias, Fernanda. A continuación, la participación de Berenice Díaz Pardo. ¿Me escuchan? Ok, lo primero que se tiene que hacer para aplicar la perspectiva de género es identificar si hay una situación de poder respecto de una persona y de la otra, para efectivamente determinar si se necesita equilibrar de esa forma a las partes o que se le proporcione algún otro tipo de accesibilidad. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas que se tengan al respecto para precisamente valorar esa situación e, insisto, identificar esa situación de poder. En caso de que las pruebas sean insuficientes, el juez puede allegarse de los elementos de prueba que considere pertinentes a efecto de esclarecer cualquier situación. Si existe desventaja, se tiene que cuestionar si hay alguna cuestión en la que efectivamente se pueda aminorar o se pueda equilibrar esa situación. Finalmente, se tiene que utilizar un lenguaje claro, sencillo, eliminar todo tipo de estereotipos o perjuicios, o incluso lo que ahorita se ha comentado bastante, el lenguaje incluyente. Esa sería mi respuesta. Gracias, Berenice. A continuación, Ana Karen Fuerte Piña. Sí, claro, respecto a la perspectiva de género, es una herramienta que nos ayuda a entender las relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que considero que la mejor manera de aplicarla a nuestra labor jurisdiccional es generando una objetividad en valoración de pruebas, un profesionalismo y evidentemente debe de considerarse las circunstancias particulares de la persona para saber el grado de vulnerabilidad al que está sometido y hacer las adecuaciones y ajustes que se consideren pertinentes para que se llegue también a una reparación del daño integral, no solo material, porque pues al ser un grupo vulnerable evidentemente se afectan muchos aspectos y hay que hacer una reparación integral en cuanto a derechos, a nivel psicológico, a nivel material, pero sí hay que considerar las circunstancias particulares de cada persona y de cada caso. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ana Karen. A continuación, Nadia Hernández Jaimes. Gracias. La perspectiva de género nos permite, bueno, nosotros como juzgadores tenemos que aplicarla no solamente en caso de mujeres o exclusivamente, sino pueden ser también hombres. Es muy amplia la herramienta. Nosotros tenemos que tomar en consideración, o para aplicarla, el contexto en el que se desarrollan las víctimas. En este caso, lo que pretende la perspectiva de género es igualar a estas personas que están en desventaja. Regularmente sí son las mujeres que están en un grupo vulnerable y que es digamos, de desventaja histórica también.
Pero, sin embargo, como juzgadores tenemos que analizar también las pruebas, los hechos, y sí, notamos, por ejemplo, que hay estas circunstancias de poder entre, digamos, el agresor y ellas. Entonces nosotros tenemos que ordenar las pruebas suficientes para probar esa circunstancia de desventaja y nivelarlas para que sea en un contexto de igualdad y no haya desventajas dentro del proceso. Tenemos que considerar también no solamente las pruebas, sino también auxiliarlas a ellas en el sentido de darles fortalecimiento también psicológico o físico, porque muchas de ellas, bueno, están bastante lastimadas, que regularmente lo hacen, o definir, en dado caso, por ejemplo, que agreden a su agresor, por ejemplo, llegan hasta el homicidio. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esas circunstancias, no solamente dentro del proceso, sino también en la individualización de las sanciones y posteriormente, por ejemplo, el impacto que se tiene. Muchas gracias, Nadia. Para la siguiente ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos consideraría usted para resolver un caso donde una de las partes pertenece a un grupo de atención prioritaria? Repito la pregunta. ¿Qué elementos consideraría usted para resolver un caso donde una de las partes pertenece a un grupo de atención prioritaria? Inicia Fernanda Bojorquez Álvarez. Su micrófono, Fernanda, por favor. Bueno, como en todos los asuntos, uno tiene como juzgador, tienes la necesidad de siempre guiarte por los principios generales del derecho y también en el respeto a los derechos humanos. Tenemos inicialmente que atender al debido proceso. Esto sería el darle la oportunidad a las partes de ser escuchadas, también el hecho de que tengan la oportunidad de tener los medios o los instrumentos legales para poder combatir a esas determinaciones que se van dando a lo largo del proceso, valorar pruebas y considerar el entorno de esas personas pertenecientes a ese grupo para darles una mayor protección e igualarle los derechos con las demás personas que no tienen esa misma calidad y bueno, procurar siempre el principio. Muchas gracias, Fernanda. A continuación, Ana Karen Fuerte Piña. Bueno, respecto a los elementos que se deben o que yo consideraría para resolver un caso en el que se encuentra relacionado una persona de atención prioritaria, que son los comúnmente llamados grupos vulnerables, hay que tomar en consideración el grado de vulnerabilidad al que se encuentran sometidos, también el grado de discriminación o desigualdad a los que fueron sometidos para hacer para subsanar esas circunstancias, e incluso hoy en la actualidad existen, me parece que se llaman estudios en materia de trabajo social, en donde hacen un estudio, en donde elaboran las circunstancias del entorno de las personas para saber las costumbres, los medios a los que han estado sometidos, las desigualdades de poder, para poder, con base en ellos, que yo creo que es una herramienta muy sustancial, para que con base en ellos podamos saber cuál es el grado de vulnerabilidad que debemos de proteger y que debemos de subsanar para ponerlo en igualdad de condiciones a las demás personas o a los demás intervinientes en el proceso en el que estamos.
Muchas gracias, Ana Karen. A continuación, Nadia Hernández Jaimes. Gracias. Cuando nosotros hablamos de grupos prioritarios, estamos hablando de migrantes, infancia, mujeres, indígenas. Entonces, la ley y también la Suprema Corte de Justicia nos da protocolos que nosotros como juzgadores tenemos que atender. Por ejemplo, con los migrantes o extranjeros podemos tener, para igualarlos dentro del proceso y no tengan desventajas y cerrar las brechas de la desigualdad. Por ejemplo, para ellos tenemos asistencia consular. Por ejemplo, para los indígenas tenemos que dotarlos de intérpretes, de conocer su contexto social para poder determinar si a lo mejor ellos pueden incluso juzgarse dentro de su sistema de costumbres o ya con nosotros, ¿no? Digamos, y con los niños, por ejemplo, esta perspectiva de infancia que nosotros también tenemos que dotarles de varias herramientas, entre ellos abogados en sistema, digamos, procesal en cuestión de adolescentes, especializados y que conozcan de la infancia y la adolescencia. Eso es lo que, digamos, existe en el sistema de justicia penal para adolescentes, que es un sistema diferenciado y se les da herramientas a los adolescentes. Otra cuestión también sería el lenguaje sencillo para que ellos pudieran entendernos cuando nosotros estamos, digamos, explicándole a las audiencias que tenemos obligación para ello, para que ellos puedan entender el sistema y conjuntamente podamos llevar a cabo una solución. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Nadia. A continuación, Berenice Díaz Pardo. Muchas gracias. Efectivamente, los grupos de atención prioritaria son personas que normalmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de desigualdad. Derivado de eso es que lo primero que tenemos que hacer, si es el caso, son ajustes razonables, que justamente nuestra legislación procesal así lo establece. Una vez que ya se tengan o más o menos han subsanado estos ajustes razonables, ya que más se han subsanado, tienen que hacerse los ajustes de procedibilidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad o personas con o niños, personas menores de edad. Justamente también existen protocolos especiales en el Poder Judicial que se deben aplicar al momento de estudiar y analizar algún caso, como el protocolo de personas con discapacidad, los protocolos de perspectiva de género, los protocolos de la infancia, e incluso, por ejemplo, el protocolo de discapacidad habla de personas consultoras técnicas para personas que efectivamente tengan algún tipo de discapacidad. Derivado de eso es que esa atención es que todos los juzgadores deben de procurar el respeto y garantizar los derechos humanos sin sobrepasar las reglas procesales, que como ya lo comenté, para eso son los ajustes de procedibilidad. Muchas gracias, Berenice. Vamos a continuación con la tercera pregunta, específica a la materia por la que compiten. Esto para la última ronda. La ciudadanía percibe altos niveles de impunidad, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidios o desapariciones. ¿Qué factores considera que inciden en la falta de sanción en estos casos y qué estrategias podrían contribuir a su combate desde el ámbito jurisdiccional? Repito la pregunta. La ciudadanía percibe altos niveles de impunidad, especialmente en delitos de alto impacto como feminicidios o desapariciones. ¿Qué factores considera que inciden en la falta de sanción en estos casos y qué estrategias podrían contribuir a su combate desde el ámbito jurisdiccional? Iniciamos con Fernanda Bojorges Álvarez. Es evidente el malestar que tiene la ciudadanía por esos dos factores, que es la impunidad. Sin embargo, bueno, es importante el establecer
que una justicia no quiere decir que se condenen a las personas. La impunidad se origina de base porque no se ha especializado a los policías, que son quienes tienen el contacto directo con este tipo de cuestiones. Tampoco a nivel Ministerio Público también se ha percibido una falla técnica al momento de integrar a las ahora carpetas de investigación, y eso ha generado que se genere ese sentir en la sociedad porque hay impunidad. Sin embargo, debemos tener presentes que el juez lo que tiene que hacer es aplicar la norma, principalmente la constitucional, y sancionar en respeto a los derechos humanos, tanto de la parte imputada como la parte ofendida. Muchas gracias, Fernanda. A continuación, Ana Karen Fuerte Piña. En cuanto a este aspecto, sí se ha visto efectivamente reflejado un sentir de la sociedad en cuanto a impunidad. Sin embargo, creo que sí es necesario precisar que cierta parte de esto conlleva o es consecuencia de todo el sistema, porque evidentemente, como lo acaba de comentar la compañera, el sistema es policías, es ministerio público, son las partes. Entonces, a veces, al momento de integrar la carpeta, los policías, la intervención tal vez no es de manera adecuada o de manera eficaz, y entonces eso es lo que lleva a que el juez quede atado de manos y se lleve este mal sabor de boca de impunidad, pero en realidad todo es como una consecuencia de toda una secuencia anterior. Yo creo que desde el órgano jurisdiccional lo que podría uno hacer es valorar objetivamente las pruebas que tenga para poder generar con apego a la ley, justicia para una parte o para otra parte, porque tampoco podemos hacer más. Muchas gracias, Ana Karen. A continuación, Berenice Díaz Pardo. Gracias. Efectivamente, creo que es una gran problemática que tenemos actualmente como Estado mexicano. Por una parte, una mala información que hay de parte de muchos medios de comunicación en la que efectivamente la nota roja de no hay sanción, cuando realmente en muchas ocasiones sí hay una sanción. El problema es que en la mayoría de las ocasiones para las personas justicia es igual a prisión hasta que ya no viva, literal, ¿no? Entonces creo que es un poquito una parte de concientizar a las partes dentro de un proceso como juez en una audiencia de exactamente qué es lo que se valora, cómo se valora, con un lenguaje claro y sencillo de explicarles esa situación. Por otra parte, efectivamente tenemos aún muchas deficiencias con la parte de la capacitación para los policías de investigación, así como las integraciones de las carpetas de los agentes del Ministerio Público, perdón. Y es una cuestión que mucha población todavía no entiende porque piensan que el juez es corrupto cuando realmente solo se valoran las pruebas de manera objetiva e imparcial, pero muchas veces la carpeta no está bien integrada. Efectivamente tenemos que resguardar, respetar los derechos humanos, pero creo que el punto más importante es garantizar una efectiva reparación del daño integral, porque justamente de ahí deriva la percepción con la que se queda la víctima, el ofendido o la sociedad. Muchas gracias, Berenice. A continuación, Nadia Hernández Jaimes. Gracias. Sin duda, estos dos delitos son uno de los tantos que les duele a la sociedad, porque finalmente son hermanas, son mujeres las que están siendo violentadas constantemente.
Para mí, como lo dije, una de las propuestas que yo hacía es la capacitación. Tenemos un criterio de la Corte Interamericana, que es el caso de las muertas de Juárez, que así se conoce más, que finalmente le exige al Estado una obligación, que es, digamos, para los ministerios públicos, hacer investigaciones serias. Esto es agotar todas las líneas de investigación. Para el caso de los jueces, tener sensibilidad ahora sí que de las víctimas y víctimas indirectas. Y nosotros sí tenemos esa posibilidad de decir por qué no se está atendiendo, por ejemplo, a una consignación o por qué no se está, digamos, dando una vinculación a proceso, porque nosotros tenemos que explicar ese tipo de resoluciones y de cierta manera orientar al Ministerio Público en que hace falta ciertos elementos de prueba contundentes, digamos ya en sentencia o probables dentro de la resolución inicial. Pero lo que tenemos que hacer es un actuar conjuntos, los jueces en cuestión de la sensibilidad, ministerios públicos, una investigación seria y clara. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Nadia. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con un mensaje final dirigido a la ciudadanía. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Fernanda Bojorges Álvarez. Bueno, yo a ustedes, ciudadanía, les invito a participar en esta elección judicial con su voto. Es muy necesario para que juntos podamos cambiar y mejorar nuestro sistema de justicia penal para que haya un beneficio tanto para quienes son afectados de un delito y también para que la persona que efectivamente cometió un delito cumpla o que se le retribuya la sanción que le corresponde por parte del Estado. Consideren que es importantísimo que salgan a votar porque no es válido que alguien más decida por nosotros. Hay que ejercer nuestro derecho al voto y a la elección que se nos ha dado la oportunidad. Gracias, Fernanda. A continuación, Nadia Hernández Jaimes. Bueno, yo les diría que la información es poder, entonces yo sí los invito a que, por ejemplo, se metan a los sitios del Instituto Electoral o también a las redes sociales mías o las de mis compañeras para que ustedes puedan tener una decisión informada. Es importante que nosotros en este reto que ahora tenemos de votar por los jueces, integremos una justicia social y democrática para todos y que sean los mejores finalmente para que ahora sí que veamos los retos que tiene el juzgar y que seamos mejores juzgadores para tener una mejor justicia para todos. Muchas gracias. Gracias, Nadia. A continuación, Ana Karen Fuerte Piña. Sí, mi mensaje que yo le daría a la sociedad es congruente con el de mis compañeras. Sí creo que estos nuevos retos a los que nos sometió esta reforma es para que la sociedad se informe y pueda tener un voto realmente responsable para que podamos tener un cambio en la aplicación de la justicia de manera imparcial y sobre todo de manera profesional y objetiva. Más allá de propuestas, por mi parte, me comprometo a desempeñar el cargo lo más responsablemente, porque evidentemente el cargo no es una corona ni un privilegio, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Ese es mi compromiso. Gracias. Muchas gracias, Ana Karen. A continuación, Berenice Díaz Pardo. Pues
yo digo, libertad no es impunidad ni prisión es justicia. La verdadera justicia lo constituye la reparación del daño. Efectivamente, ahora todos los ciudadanos pueden elegir quiénes van a ser sus próximos jueces. Yo les puedo decir que como consecuencia de mi experiencia profesional, aprendí a proteger derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de las víctimas y ofendidos como supervisora. Puedo escucharlos activamente, puedo resolver sus conflictos en la medida de mis facultades apegados a la legalidad, pero ahora quiero hacerlo como jueza. Soy Berenice Díaz Pardo, candidata a jueza en materia penal en la Ciudad de México por las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Me identifican con el número 6 en la boleta verde. Nos invita a que voten por mí este 1 de junio. Gracias. Gracias, Berenice. Agradecemos a todas las personas ciudadanas que participaron en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del ISM para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles, donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de todas las candidaturas. Muchas gracias.